Hola, ¿qué tal? Estamos de nueva cuenta arrancando el Retroécano de Hamlet y Culto. Gracias por sus comentarios y por los likes y los compartidos que nos han dado. En esta ocasión hablaremos sobre escritores argentinos, amigo. Sí, extraordinarios, ¿no? Los escritores argentinos. Creo que son unos de los escritores más grandes, ¿no? Que hay. Sí, yo creo que los argentinos son muy buenos para la escritura y para el fútbol. Para esas dos cosas. Así es. Sí, entonces en esta ocasión nos encontramos para platicar de dos grandes autores, Julio Cortázar y Ernesto Sábato. Así es, amigo. Pues, ¿quién arranca, tú? Bueno, a mí me gustaría platicar de Julio Cortázar porque en 1963 se dio a conocer una novela que revolucionó el mundo de los lectores de aquella época, Rayuela, pero que curiosamente al paso de los años sigue siendo un texto fundamental, sigue ganando muchos jóvenes adeptos, ¿no? Que a partir de Rayuela o a partir de los cronopios, ¿no? Han encontrado un punto de engarzamiento con la obra de Julio Cortázar. Y entonces resulta que Julio Cortázar, a pesar de que murió hace muchos años, en 1984, sigue siendo un escritor del que se publican constantemente cosas viejas, o sea, las que él vio publicadas, y cosas que no, cosas que salieron mucho después, que estaban en el cajón, que probablemente él, no sé si quería publicarlas o no, pero afortunadamente su compañera dio la posibilidad de que se hiciese un trabajo, y hace algunos años nos regalaron los papeles inesperados de Julio Cortázar en el 2009, porque eran justamente eso, inesperados. O sea, no sabíamos que estaban ahí. De repente asaltaron los estantes de las librerías, y pues nos da mucho gusto leer al Cortázar profesor, al Cortázar que hacía discursos, al Cortázar que tenía reflexiones de tipo político, de tipo existencial, es decir, a ese Cortázar que tenía la posibilidad de plasmar en el papel su propia vida cotidiana. Y además, recuerdo muy bien cuando salió este libro, resurgió este amor por Cortázar que muchos tenían ya quizá un poco enterrados, porque no sé si me equivoco, pero es probablemente uno de los escritores más queridos a nivel mundial, ¿no? Que la gente los hizo como suyos precisamente por los cronopios. A mí me sigue impactando mucho el gusto que los jóvenes de todos los tiempos, digamos recientes, ¿no? Que conocemos, ¿sí? Siguen teniendo por Cortázar. O sea, yo a Cortázar, yo sería como de la segunda generación de lectores, ¿no? Porque antes, pues los jóvenes universitarios de los años 60, ¿no? Yo más bien fui un joven universitario a finales de los años 70, pero noto que los jóvenes siguen leyendo Cortázar, se siguen entusiasmando con sus historias, con su imaginación, con sus personajes, con sus ambientes, ¿no? Y entonces en ese sentido pues es un escritor sumamente rescatable. Los cuentos son maravillosos. A mí el cuento que más me gusta de Julio Cortázar es el de Continuidad de los Parques, y por más que lo he leído y lo he vuelto a leer, ya casi me lo sé de memoria, y sigo sin encontrar la verdad. O sea, sigo sin encontrar ¿qué es lo que exactamente como el fondo, cuál es la historia verdadera, ¿no? Porque todas las historias son posibles, pero ¿cuál es la historia verdadera? Pues yo creo que eso demuestra la magia y la excelsitud de la pluma de Julio Cortázar. Oye, y además, casualmente ahorita que estamos hablando de Cortázar, va a salir el libro de su esposa, bueno, de su primera esposa, luego se separa de ella se regresa a vivir a Buenos Aires, él se queda en París, y después de muchos tropiezos amorosos que tienen ambos, vuelven a estar juntos, incluso ella, que es la que nos regala estos papeles inesperados, lo acompaña hasta el final de sus días. Y en ese libro, a pesar de que ella hablaba muy poco de Julio Cortázar y su relación con él, explica
muchos pasajes de cuando el argentino creaba sus cuentos. Ella le hizo una observación uno de esos días en los que estaba, no recuerdo si en París o en la India, sobre el tema de las escaleras, ¿no? Le dijo cómo es que tenía que bajarlas, una cosa ahí bastante curiosa entre ambos, y a Cortázar es cuando se le ocurre escribir las instrucciones. Entonces, creo que además de leer la obra de Cortázar, valdría mucho la pena saber qué había detrás, porque esta mujer también era escritora, nunca le quiso hacer sombra a Cortázar y de hecho por eso no publicó en vida, y ahora también podremos conocer ese trasfondo de por qué o cómo se le ocurrían los cuentos y los escritos a Cortázar. Creo que también valdría mucho la pena. Sí, también digamos que de manera póstuma está otro extraordinario libro que es de clases de literatura, ¿no? Que en realidad él no lo escribió, o sea, él lo dijo, ¿no? Él lo hablaba, ¿no? Él lo preparaba, lo hablaba, y en ese sentido, bueno, hubo alguien, ¿verdad?, que fue siguiendo toda esta pista y nos regala unas extraordinarias clases de literatura, y también nos permite otra faceta, la faceta de Julio, escritor de cartas, y tenemos también pendiente un programa en donde vamos a hablar precisamente de el género epistolar, ¿no? Del género epistolar, que además es muy rico y muy grande. Oye, nada más para terminar con Cortázar, para la gente que nos está viendo, si nunca lo ha leído, ¿con qué le recomendarías empezar? Y a los que ya están un poco más clavados, ¿qué releer? Pues mira, Alfaguara tiene 2 tomos de cuentos completos. Entonces yo les invitaría a que empezaran con los cuentos, bien en esa presentación, o también la otra situación es que los puede ir comprando por separado, ¿no? Desoras o historias de cronopios y famas, ¿no? Pero ya todo está reunido en esos 2 tomos de Alfaguara de cuentos completos. Y por ahí no le recomendaría entrarle directamente a Rayuela porque tiene ciertas complicaciones, sí, ¿no? Entonces yo creo que vamos entrando en el mundo cortázariano y poco a poco nos vamos para allá, y luego pasamos al túnel de Sábato. Así es. Nada más rápido antes de arrancar con Sábato, no es comercial ni nada, hay varias promociones en librerías sobre los cuentos de Cortázar, así como los hay de Borges, que después le tendremos que dedicar un programa a Borges, así es que si... O unos 3 a Borges, ¿no? O unos, sí, creo que son demasiados. Si están interesados, pues pueden ir a conseguirlos muy fácilmente y también están pues bastante accesibles. Ahora sí, lo que me decías, yo escogí a Sábato porque me parece un escritor extraordinario. Por ahí se dice en Argentina y en algunas críticas que Sobre Héroes y Tumbas es la novela más grande que se escribió en Argentina en el siglo XX. Hay unos que pueden decir que no. A mí me parece una maravilla, es el segundo libro de ficción que escribe Sábato. El primero, empecé por pero el primero en realidad es El túnel. A él le costó muchísimo trabajo que las editoriales argentinas le aceptaran esta novela. De hecho, se cuenta por ahí que todas las editoriales lo rechazaron, le dijeron que no, porque además él venía del mundo científico, se dedicó a la física, estuvo por ahí en el laboratorio Curie con una beca. Entonces él se dedicaba a otra cosa por completo. Un día encontró, y él lo dice en una entrevista, que su mundo y su vida estaba vacía estudiando física, y primero se fue hacia la pintura por un breve tiempo y después dijo, creo que lo que tengo que hacer es escribe El túnel. Le cuesta mucho trabajo hasta que uno de sus amigos lo ayuda a empezarlo a publicar de manera periódica en una de las revistas más importantes en Argentina del siglo XX, y así es como sale este primer libro, que también incluso el mismo Albert Camus decidió pedirle a otro de los autores franceses que lo tradujera porque le parecía una maravilla. Y después del túnel, Sábato hace el brinco a una novela mucho más grande, que ya es la que les decía, que es Sobre Héroes y Tumbas, que yo recuerdo que lo leí hace pues no muchos años, pero cuando lo hice de verdad me atrapó. Yo iba en el metro en Los Peceros y no podía dejar de leer este libro. Hay un pasaje
sobre el mundo de los ciegos dentro del metro argentino, que se me hizo muy similar al mexicano, porque además hablaba de una suerte como de mafia esotérica. Entonces es un libro que te atrapa y además es una crítica, amigo, creo también sobre lo que él vivió. Él estuvo mucho tiempo en el Partido Comunista, después se desenamora de esta corriente y es más o menos lo que narra en esta novela muy larga, y después da el brinco a este tercer libro, porque además los he leído de manera continua y tal como los publicó, que es El Abadón, el Exterminador, el libro quizá más complicado de Sábato, y de ahí publicó algunas otras pequeñas novelas. De hecho él fue el primer autor, ¿no? Que publicó su libro en internet antes de hacerlo de manera física. Está ahí por ahí en los récord Guinness porque él fue el primero que lo hizo. También fue un visionario y muy criticado por sus posiciones políticas, a pesar de haber sido un duro opositor de la dictadura argentina. Yo creo que es un autor que hay que leer y releer. Y nada más para cerrar con Sábato, porque de verdad es un autor que hice muy, muy propio, ¿no? Con el que me he encariñado. Antes de que él muriera, se quedó ciego. Por ahí le decían que, de manera irónica, que era una suerte de karma por haber escrito sobre héroes y tumbas sobre los ciegos. Y cuando él se queda ciego y no puede leer y seguir escribiendo, se dedica a la pintura, y en una entrevista antes de morir dice que al final de nuestros días uno se dedica a lo que siempre tuvo que haber sido, y él da a entender que siempre quiso ser pintor en lugar de un gran novelista. O un gran científico. O un gran científico, sí, ¿no? Curiosamente, en alguna ocasión los jóvenes que estudian ingeniería me preguntaban si conocía yo algún ingeniero, algún físico que también hubiera entrado a las letras, ¿no? Sí. Entonces les decía de varias personas, por ejemplo en México Jorge Ibargüengoitia, que era ingeniero, el Vicente Leñero, que era ingeniero, y me acordé de Sábato como un gran científico, como un gran físico, y creo que eso también genera cierto gusto, ¿no? Saber que las cosas no están separadas ni peleadas, ¿no? Y que un gran científico pues también puede ser un gran escritor, o un gran músico, o un gran pintor, pero sobre todo un gran ser humano, ¿no? Así es. Oye, ¿y ahora qué estás leyendo? Bueno, no lo traigo aquí, físicamente soy un olvidadizo, pero estoy leyendo el libro de José Donoso, El lugar sin límites, también editado por Alfaguara. Estoy a nada de terminarlo. Tengo que aceptar que me tardé mucho en llegar a la literatura de Donoso, pero el libro me parece extraordinario porque mezcla el tema político con el tema del burdel y te da y de la prostitución. Te da un amasijo ahí social bastante interesante. En México se hizo una película, El lugar sin límites. No sabía. La protagonista, si mal no recuerdo, era Ana Martín, que era una jovencita, muy jovencita, y el actor Roberto Cobo, el que es el joven de Los Olvidados de Buñuel. Ya, él es el que la protagoniza. El Jaibo, pero era el Jaibo, no recuerdo cuál era el nombre en la película, pero es un protagonista en la película sobre la obra de José Donoso. Pues bueno, Sin Límites. Ahora me la tendré que echar también. Qué bueno que lo leíste primero y luego voy a ir a la película. Pues sí. El libro la dirige Ripstein, por ahí nos está diciendo Jenny. Pues bueno, tendré que llegar allí, y también le recomiendo mucho a la gente que la lea, porque es un libro que en 2-3 días ya te lo devoraste, porque te atrapas. Son capítulos muy breves y creo que vale mucho la pena. Sí, por último les invitamos a que nos visiten, ¿verdad?, en www.hamletinculto.com, en donde van a encontrar pues reseñas, recomendaciones, curiosidades, poesía, enojos también, ¿no? todo lo que forma parte de nuestra propia vida de ciencia. Ahorita ves que me está diciendo Jenny que ciencia también. Deportes. Tenemos a 2 colaboradores de ciencia que son magníficos, divulgadores jóvenes que a mí me parecen bastante buenos. Sí, entonces cuando entramos a Hamlet Inculto, cuando entramos al mundo de la literatura, podemos comprobar una vez más que la lectura nos hace libres y felices. Hasta la próxima. Gracias.